debe aplaudir. Saludos amigos de Puerto Palabra, hoy de nuevo con ustedes en la sección Hablando Bravo con el doctor Carlos Bravo, y hoy quiero preguntarle por qué su presencia en este espacio de Puerto Palabra. Bueno, estamos no solo en estamos siempre en todos los Sí, programas, sí, pero sí, pero hoy específicamente. hoy vamos a hacer tal vez, no sé si un trabalengua o una adivinanza. ¿Te parece? Sí, claro. Creo que el título ya lo habíamos hablado, pero no te dije nunca de qué íbamos a hablar. Los por qué que nunca tuvieron respuesta. Interesante, interesante esto porque hay muchos por qué que nunca han tenido respuesta. Y ahora yo voy a pasar un trabajo tremendo, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho trabajo decir siempre por qué. Regularmente nosotros en Cuba decimos por qué. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer lo mejor posible. Bueno, no importa, de todas maneras la esencia es el contenido, pero ¿te imaginas de qué estoy hablando? Los por qué que nunca tuvieron respuesta. Y que todavía a veces no la tienen. No la tienen. Bueno, tenemos muchísimo. Yo estaba pensando en hacer una lista y dije, pero si la experiencia nuestra es mejor que esa lista. Uno de esos tantísimos por qué fue protagonizado, creo que en los años, a principios de los 2000, más o menos esa fecha, y te recordarás que los cubanos, el cubano en la calle, a pie, no podía tener una línea telefónica celular o no podía comprar, vamos a decirlo más exactamente, una línea telefónica celular. Y uno se pregunta, ¿por qué? No hay ninguna explicación. Sin embargo, si iba un extranjero o un cubano, y ese nombre nunca me gusta señalar, residente en el exterior, entonces ese cubano, que ya no era cubano a los efectos legales, pero sí a los efectos de pagar en Cuba, entonces ese sí podía comprar la línea telefónica y dársela a sus familiares, a sus primos, hermanos, padres, quien fuera. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ese cubano de a pie no podía él comprar la línea telefónica si después él la utilizaba? Bueno, eso yo todavía me lo estoy preguntando porque esa experiencia la tuve yo, ¿no? Eh, Compré un teléfono y una línea telefónica, no vivía en Cuba, para mi hija y mi hija no podía comprarla y ella era la que vivía ahí. Ese por qué es eso incógnita que siempre queda. Hay otro porqué, muy comiquísimo esto, y a mí eso siempre me ha llamado poderosamente la atención. Cuando empieza Internet a difundirse en Cuba o a llegar a Cuba en el año 96 más o menos, yo recuerdo que en esa fecha fui a un seminario, un taller en la Academia de Ciencia y ahí fue la primera vez que entré en contacto directo con Internet. Pero entonces lo más interesante de esto era lo siguiente, el responsable de Internet en Cuba era el Ministerio del Interior. Y creo que todavía lo sigue siendo, no sé si lo sigue, supongo que sí. Entonces uno se pregunta, ¿el del Interior de un país es el responsable de Internet? Bueno, es un porqué Otro rarísimo, por qué que uno, pero, pero ese porqué tenía otra coletilla detrás. Las instrucciones eran que las máquinas que estaban conectadas a Internet, que eran pocas, por supuesto, no solamente en Cuba, sino en muchos otros países también, esas pocas máquinas tenían que estar de espaldas a las puertas y ventanas. Es como que si alguien, exactamente, si alguien miraba por una ventana, tenía que ver el fondo, por no decir otro nombre, de aquel monitor. Y entonces uno decía, ¿por qué hay cubanos que sí pueden conectarse a Internet y hay otros que no pueden verlo? Eso no se entiende. Ese es un porqué que realmente nunca tuvo ninguna explicación. Entonces yo decía, pero ¿por qué?
Y así ese por qué recordamos cuando trabajábamos en el pedagógico, que cuando yo defendí mi tesis doctoral, siempre le decía, el internet aquí, no, ya lo vamos a hacer, el internet aquí. Y bueno, tengo que señalar que todas las veces que vine a Bolivia fue que aproveché por completo para hacer todas las consultas necesarias para mi tesis doctoral. Si no, no hubiera incorporado la bibliografía que incorporé en ese momento. Entonces, es un porqué que no tiene razón. Mira, yo había notado algunos por qué, porque es bien complicado. Y yo decía, es una cosa muy actual. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos planteó que había que cambiarle el nombre al Golfo de México, había que ponerle Golfo de De América, América. de América. Bueno, eso es cuestionable, pero él es el presidente de los Estados Unidos. No voy a cuestionar el por qué. Pero ahora me pongo a pensar, Isla de Pinos se llamó de pronto, sin explicación, Isla de la Juventud. Y no solamente eso, sino lugares donde nacimos nosotros, primero se llamaron La Habana, después Ciudad de La Habana, ahora se llama La Habana, Mayabeque, Granma, Santiago de Cuba, cuando aquello se llamaba Oriente, pero no solamente es el nombre del cambio, la implicación que tuvo. Oriente, como provincia, tenía un gobernador, tenía una persona para salud pública, uno para para cada función estatal, y de al convertirse en en cinco provincias, un ejemplo, cada cosa se convirtió, hubo que multiplicarla por cinco. Y cada departamento, si tenía 10 personas, bueno, son 50, imagínense. Y yo me pregunto, ¿por qué? Esa es una pregunta que me hago yo en el cambio esto de nombres. Y sí, gritamos que si el Golfo de México siempre se llamó Golfo de México, Isla de Pino siempre se llamó Isla de Pino y nadie cuestionó nunca eso. Bueno, pero eso último que tú señalabas en cuanto a dividirlo y multiplicarlo, bueno, eso es característico de todo este tipo de régimen donde aumenta la cantidad de la burocracia. Es decir, en vez de perfeccionar sus mecanismos, lo que sucede es que se incrementa la burocracia. Y cambiar los nombres, bueno, es clásico. Ya vimos aquí en Bolivia también se le cambió el nombre, se le cambió el nombre a Venezuela, también porque es para perdurar, ¿no? Este tipo Sí, de presidente para perdurar. Pero vengo con otro por qué más. ¿Por qué los cubanos no podían hospedarse ni ingresar en los hoteles? Y eso duró un tiempo bastante largo. ¿Por qué no podías entrar en los hoteles? ¿Por qué no podías ingresar a hay un... otro porqué que yo tengo también una duda, porque este sí no ha cambiado. Por ejemplo, si yo soy cubano y nací y vivo en cualquiera de las provincias con nombre Mm, cambiado, ¿por qué yo no me puedo ir a vivir a La Habana? ¿Por qué yo no puedo llegar y si alguien me vende una casa o me caso o tengo un amigo me dice ven a vivir para acá para que trabaje? ¿Por qué? Y ese por qué todavía no está respondido y todavía, según tengo entendido, no se puede cambiar de domicilio. bueno, O sea, se puede cambiar, pero como si fuera pedir la residencia en otro eh, país. bueno, por eso los Bambán hicieron la canción La Habana no aguanta más, ¿no? Sí, La Habana sí. Entonces, eso en definitiva es una forma de discriminación, es una forma de apartheid también. Aquí vengo con otro porqué. Tú recordarás que hasta hace no muchos años, cualquier cubano que quisiera salir del país a visitar a sus familiares, sobre todo la gente ya que se había jubilado, tenían que pedir permiso al ministro del Hostia. gobierno del ministerio del cual ellos se habían jubilado.
¿qué tiene que ver ese ministro con eso? No tiene nada que ver, pero bueno, tenían que pedir permiso. Y además, ese por qué se vinculaba con aquella famosa, creo que se llamaba Carta Blanca, Sí, ¿no? la ¿O Carta no? Blanca, que yo, Ah, la Carta Blanca, yo pensé que era el ron, y por si acaso no, estoy no, equivocado. no, era, No. sí, era la Carta Blanca, creo que se llamaba así. Yo sufrí Y, eso y tú también. ah, tú lo sufriste, bueno, bien. Entonces, esa Carta Blanca era además, el único fin que tenía era económico. La gente tenía que pagar $100, que lo tenía que pagar el otro, no el cubano, e ir con el extranjero a que él protocolizara una carta diciendo que él se hacía responsable de esa persona. Pero eso es ilegal. Además, eso es un tipo de discriminación más que todo, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué? ¿Por qué justamente se hacía esa carta? Y después la quitaron y nunca le dieron respuesta. No, y también si salías y te pasaban más de 3 meses, si no pagabas una cantidad, creo que te consideraban emigrante. O sea, que Mira, habías emigrado, te habías ido, ya tú no perdías tu casa, perdías todo tu derecho. Y todavía eso yo me pregunto. Y después fue, a ver, lo quitaron y nunca explicaron tampoco por qué lo habían quitado, porque esa es la otra. claro, pero de todas maneras sigue ese por qué, porque el cubano que tiene residencia en Cuba tiene que regresar cada 2 años, porque eso lo volvieron a reactivar. Y tú dices, pero ¿por qué si yo soy cubano, tengo una propiedad en Cuba o lo que sea, lo tengo y evidentemente, ¿por qué tengo que regresar? Eso es otra forma también de apartheid. Eso es otra forma, por supuesto, de discriminación. Entonces, igual estaba el hecho de las personas que viajaban a otro país y sabía que se iban a quedar, entonces, evidentemente, buscaban todas las razones posibles para vender sus viviendas, porque también era ilegal la venta de las viviendas. Y como te digo, tan pronto se suprimió todo esto de que era ilegal la venta de las viviendas, la venta de los autos. Tú tenías Uh -huh. un automóvil y tú no podías venderlo. No podía. No podías venderlo. Esto era increíble. Si te lo habían otorgado, o sea, te lo había vendido una institución estatal a la que tú pertenecías, tú, si te ibas definitivo, te lo quitaban o si no, tú tenías que entregárselo a la institución aquella. Eso, y todavía yo estoy preguntándome por qué. A veces alguien de las personas que nos está viendo tiene respuesta para esto. Pero tú acabas de decir algo con lo que no estoy de acuerdo y es el concepto errado. Se van definitivo. Nadie se va definitivo de su país. No, nadie se Aunque va tú, definitivo. aunque tú vivas 10 años en otro país o 15 años y quieres regresar a los 15 años, eres tan ciudadano de ese país como lo eres del otro. Sí, eso. ¿Por qué los cubanos que tienen doble o triple nacionalidad tienen obligatoriamente que ingresar a Cuba con el pasaporte cubano, que además es uno de los pasaportes más caros y más inútiles del mundo entero? ¿Por qué te obligan a entrar con ese pasaporte? No lo puede ser. Y es el mismo caso de Internet, que tampoco los cubanos podían acceder a Internet, cuando incluso ya la ONU en los años 90 había declarado, no, perdón, a mediados del 2000, 2002, no, creo que antes de eso ya la ONU, en el año 96, 97, si no me equivoco, la ONU había declarado como un derecho fundamental de los ciudadanos el acceso a Internet. Entonces tú dices, ¿por qué en Cuba se le negaba? ¿Por qué se le negaba? ¿Por qué pasaban todas esas cosas con las comunicaciones y muchísimas que quizás ni nosotros nos hemos enterado? Pero tú te recordarás, y eso todavía creo que sigue vigente, ¿por qué las antenas de televisión en las casas, en los techos de las casas, tenían que estar orientadas hacia los canales de televisión? ¿Por qué?
Bueno, esos son absurdos que realmente es muy difícil y no creo que a estas alturas nadie pueda responder a eso, porque todo el mundo va a decir, no, pero yo no tuve nada que ver con eso fue en otra época. Y siempre va a haber una justificación a este absurdo. Y lo más terrible es que sigue existiendo en muchos casos. Yo tengo un amigo que vive o vivía en Alamar y un día se le aparecieron y dijeron, tenemos entendido que la antena esa que tiene esas características es suya. Venimos a ponerle una multa, una antena de televisión, una antena. Venimos a poner una multa, pero multa ¿por qué? Porque no está orientada hacia los canales nacionales. Dice el tipo, yo no tengo televisor, no tengo, mire, vengan aquí, el televisor no funciona. Qué sé yo, si la antena con los vientos dan vueltas y giran, pues querían ponerle esa multa porque su antena estaba orientada hacia el enemigo. ¿Por qué en Cuba se prohibieron los Beatles? Seguimos con esos por qué en estos campos es imposible. Cuando tú hacías un trabajo científico y citabas las bibliografías, las normas internacionales de la cita de la bibliografía en Cuba no existían. Había que poner siempre primero, el primer orden era los clásicos del marxismo. Tenía que poner Marx, Engels, Lenin El y no primer sé quiénes capítulo más. de cualquier tesis era así. Eso, pero, y después tenía que poner las obras de Fidel. O sea, ahí las normas internacionales, hoy en día tenemos la APA 7, pero esas normas tienen muchísimos años de creación, que son internacionales, para Cuba no existían. Para Cuba tenía que ser totalmente diferente. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si en definitiva son obras que tienen el mismo valor que cualquier otra obra, ¿por qué estas son más valiosas que las otras? Es una pregunta recurrente en toda nuestra historia antigua y en la historia actual. Porque como siempre, como dije anteriormente, lo más triste es que en la actualidad aún están esos por qué. Esos cuestionamientos los seguimos teniendo y mientras estén en el poder todos esos socotrocos vamos a tener muchos por qué más. Fue el caso de la famosa UMAP, aquellas unidades militares de apoyo a la producción, creo que se llamaban Sí, así, sí, ¿no? así se llamaba. Donde ahí los descarriados, el tipo que tenía el pelo largo, el homosexual, el que podía ser hippie, el que usaba el pantalón campana o el pantalón tubito, pues entonces iban para allá, para esos campos, ¿no? El propio Pablo Milanés también estuvo en Pablo, uno de sí. ellos, exactamente. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué no puede haber personas diferentes? ¿Por qué el que declaraba que tenía algún tipo de creencia religiosa lo sacaban de la universidad, como sucedió en los años 60 y 70 con muchos jóvenes bueno, profesaban una religión y qué tiene que ver eso, si eso no es dañino, pero no, ese por qué. ¿Por qué tú no te podías comunicar con nadie en el extranjero? ¿Por qué tú no podías recibir correspondencia del extranjero, ni aunque fuera académica? ¿Por qué? ¿Por qué los cubanos no pueden abordar una embarcación que no sea la lanchita de regla? Ay, ¿te acuerdas el área dólar? Cuando no se podía tener dólar y tú ibas con una persona y decía, y había un producto, pero tú decías, quiero tomarme, no, eso es área dólar, a usted le corresponde lo que no es área dólar. Era increíble, ¿no? No, tenía que entrar entonces con ese extranjero tuyo amigo, tú darles tus dólares para Ah, que él lo sí, sí, comprara. sí. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿esos por qué? Que de buenas a primeras muchos de ellos desaparecieron. Tú dices, ¿y por qué existieron? ¿Tuvieron alguna razón de existir? ¿O fue simplemente una mente la que lo creó? Igual pasaba con las telenovelas, ¿no? Llegó un momento determinado que el jefe máximo de Cuba era el que decidía si la telenovela brasileña se pasaba o no.
hubo una telenovela brasileña, no sé si fue la próxima víctima, no sé cuál, que empezó a tratar el tema de los homosexuales, ya eso en Cuba era tabú. Y yo recuerdo, porque cuando estábamos vinculados a la televisión educacional, siempre esos comentarios circulaban en la televisión cubana de que mandaron a editar esos capítulos, a cortarlos, a quitarle esas escenas de los homosexuales y después nunca más volvieron a poner telenovelas donde se trataran ese tema. Entonces, ¿por qué? ¿Es que acaso es una persona la única capaz de entender eso y que los demás se van a corromper por ese sentido? Hay porqué también de la literatura, hay obras literarias que ganaron el premio Casa de las Américas y nunca fueron publicadas. Tú recordarás. Fuera de juego, por ejemplo, Ajá. de este señor que tuvo este problema que se hizo, se autoculpó, Ajá, pero exactamente. incluso la obra de Mario Vargas Llosa, de pronto Vargas Llosa cambió su posición política y se prohibieron. En la película Fresa y Chocolate hay un momento que se habla de eso. ¿Por Bueno, qué se prohibió la película Guantanamera? exactamente, porque Habana hubo Blue. todo, exactamente, y voy más allá. Hubo una época en que cantantes, bueno, pueden gustarte o no gustarte, pero Roberto Carlos, Roberto Carlos, Julio Julio Iglesias, Iglesias, Feliciano. Feliciano, Todos. estaban prohibidos en Cuba. ¿Y por qué estaban prohibidos? Porque habían ido a cantarle a los 15 de la hija de Pinochet, no sabemos si No, fue había cierto o ido no, al Festival de Viña del Mar, que ahí va a lo que el que lo sea. invitan, porque eso es una cosa meritoria que a uno lo inviten. Y te voy a dar el último por qué. En Estados Unidos, en las grandes ligas, juegan más de 150 jugadores cubanos. Exactamente. ¿Por qué no son conocidos en Cuba? ¿Por Transmiten qué? los partidos de la Liga Italiana, de la Liga Española, de fútbol, de la Liga de no sé cuánto, pero no ponen un partido de las grandes ligas y si sale un cubano, no lo mencionan tampoco. No lo mencionan, no dicen que es nada. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué eso sucede y por qué sigue sucediendo? Es aislarse del mundo, es pensar que el resto de la gente son incapaces de entender ese mundo, son por qué que nunca tuvieron respuesta, que nunca van a tener respuesta y que todavía hay un grupo de personas que lo siguen apoyando a esos por qué. ¿Y por Sin qué? saber por qué. Sin saber Sin por saber qué. por qué. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención hoy, esta intervención muy buena, muy interesante, y que quien no conoce de nuestra historia, que hay muchas personas, van a preguntarse por qué. Así que muchas gracias, Carlos, y a ustedes, amigos de Puerto Palabra, como siempre, les deseo muchos éxitos y un gran abrazo.